¿Se puede regresar del infierno? Esa es la pregunta en esta ocasión. Desde una perspectiva bíblica, ¿puede una persona, ya sea que haya muerto o no, ir al infierno y posteriormente regresar? Este es un tema que suele confundir a muchas personas. Por eso en este capítulo vamos a dedicar tiempo para analizar este tema. Ahora, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, nos ha tocado escuchar cada cosa, pero sin ninguna cimentación. Por eso, en primera instancia, vamos a decir que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Y sobre ella es que nosotros debemos sustentar todas nuestras creencias. Lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos diciendo. El salmista dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo, si no recuerdo, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que debe mostrarnos el camino que nosotros tenemos que seguir. Y si recordamos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras y sobre ella debemos cimentar nuestra fe y nuestras creencias. ¿Que por qué decimos esto? Porque muchas veces este tipo de creencias son el resultado de ocurrencias o especulaciones y no tienen ninguna cimentación en la palabra de Dios, o son el resultado del estudio concienzudo de la palabra de Dios. Nos ha tocado escuchar a personas decir que los creyentes pueden ser poseídos. Lo último que me tocó escuchar es que el mismo apóstol Pablo tenía un demonio y estaba poseído por Satanás. He escuchado decir a otras personas que el Espíritu Santo es una mujer, la esposa de Dios y madre del Señor Jesucristo. Otros han dicho, que es lo que nos tiene aquí, que murieron y que fueron al infierno y bueno, regresaron con un mensaje renovador para toda la humanidad. Y al escuchar el mensaje que ellos traen y predican, resulta que es el mismo mensaje que está escrito y descrito en la palabra de Dios. O sea, no traen nada nuevo. Yo sigo insistiendo que todo esto es el resultado del misticismo y la irrelevancia bíblica, donde se le da mayor preponderancia a las experiencias propias, a las experiencias de la vida, que a la palabra de Dios. Y déjeme decirle esto así, bien claro: nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, las experiencias pueden estar por encima de lo dicho por Dios en su palabra. Jamás podrán estar por encima de la revelación escrita de la palabra de Dios. Nunca, jamás. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, y es que tengo que decirlo con tanta claridad, que yo no comprendo por qué no lo entendemos. Segunda de Tesalonicenses 2:2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra,
en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 7. El apóstol interpela a los creyentes de Galacia, a los Gálatas, por seguir un evangelio diferente, y les aclara que no hay otro. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible que después de haber sido enseñados, después de haber conocido el evangelio, después de haber conocido la palabra de Dios, sigan otro evangelio? Y es que no hay otro, solo hay uno. En Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 8, les dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra evangelio aquí, que el apóstol Pablo está usando, quiere decir enseñanza, dogma o doctrina. No está hablando del evangelio de las buenas nuevas, que tiene que ver con anunciar o predicar al Señor Jesucristo como único medio de salvación. La palabra evangelio aquí quiere decir enseñanza, dogma o doctrina. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo que ni por un espíritu, ni por palabra suya, aún así sea escrita, oiga, ni aún así bajara un ángel del cielo y les comunicase otro evangelio o trajese otra doctrina, debían creerle y debían seguirle. Con claridad el apóstol Pablo lo está diciendo. Si, óigame, por espíritu, por palabra suya o por medio de un ángel se les induce a seguir una doctrina diferente a la del Señor Jesucristo, una doctrina diferente a la que fue legada por el Señor Jesucristo, dice, no deben creerle. Si se toparan con una persona que enseña o predica un evangelio o una doctrina diferente a la que fue legada por el Señor Jesucristo, esa persona dice, debe ser considerada como un anatema. ¿Le digo o usted se atreve a investigar qué quiere decir la palabra anatema? Apartado, separado, maldito, impío, no creyente, falso. El apóstol Juan dice por su parte que si nos topáramos una persona así, y llega a nuestras vidas con un evangelio, con una doctrina diferente a la de Cristo, dice que ni siquiera debemos recibirle, mucho menos juntarnos con él. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. En el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba y su profecía se cumplía, pero de repente su doctrina era contraria a la revelación de Dios, debía ser apedreado. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, al capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Por ejemplo, en su contexto, dice Moisés, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Oiga lo que está diciendo.
Un profeta anuncia una profecía. Tal profecía se cumple, pero de repente se apoya en eso para decir, ahora deben seguirme. Y trae una doctrina diferente, opuesta a la revelada en las Sagradas Escrituras. ¿Qué debían hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahora sí, en Deuteronomio, en el capítulo 13, dice con claridad en el versículo 8 y 10. No consentirás con él, ni le prestaréis oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Versículo 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así de serio era este asunto. Pablo dice, si una persona viene a nuestras vidas y trae un evangelio diferente, una doctrina diferente a la que nos fue legada por el Señor Jesucristo, el tal sea considerado anatema. Y en el Antiguo Testamento está diciendo que si una persona así aparecía, un profeta, no debía ser seguido, aunque hiciera milagros y señales, debería ser apedreado hasta la muerte. Yo no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer hoy en día con los falsos profetas y maestros, que llegan encubiertamente a nuestra vida, a nuestras iglesias, con enseñanzas raras y extrañas. Yo estoy diciendo que este es un asunto muy serio. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir. Por razones como esta, es que el apóstol Pablo envió a Timoteo, al joven pastor Timoteo, a Éfeso, para corregir este tipo de cosas y exhortar a los efesios a no creer en todo tipo de fábulas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Para qué envió Pablo a Timoteo, a Éfeso, para corregir lo deficiente? Pero para exhortar, dice, a los creyentes a no creer en todo tipo de ¿qué cosa? De fábulas. En este caso la palabra fábula es una composición, es una composición o narración literaria de pura ficción. O sea, no es verdad, no es realidad, es ficción. Y se usaba para referirse a las ocurrencias de las falsas religiones de la época, de las religiones paganas. Pero también se usaba para referirse a las enseñanzas erróneas que los falsos profetas o maestros pretendían introducir dentro de la iglesia. Fábulas. Por favor, ¿por qué ustedes creen todo tipo de fábulas? ¿Cómo que el Espíritu Santo es una mujer? ¿Cómo que el apóstol Pablo estaba poseído por un demonio? Y así, por el estilo, fábulas artificiosas. Por eso también envió a Tito a Creta para corregir lo deficiente, para instruir y capacitar líderes o ancianos que fueran retenedores de la palabra, como les había sido enseñada. Por eso Judas exhortó a los creyentes a permanecer firmes en la fe que les había sido dada y a no creer en fábulas artificiosas. Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Por favor, escuchamos toda clase de fantasías sin ninguna cimentación y nos quedamos con los ojos así como pelados, impactados, impresionados y amén y gloria a Dios y aleluya en cosas que no tienen ninguna cimentación en la palabra de Dios. Esta es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Qué estamos haciendo creyendo en fantasías, en ficción? Por eso cuando alguien venga a nosotros diciendo que murieron y fueron al infierno, debemos preguntarles, ¿qué evidencia bíblica tiene usted de que esto es cierto? Pero es que yo fui, es que yo vi, es que Dios... Bueno, eso es lo que usted dice. Pero para poder sustentar que eso es posible, usted tiene alguna evidencia bíblica. Porque la palabra de Dios me dice a mí con mucha claridad que tal cosa no es posible. Puesto que el infierno no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Así de fácil, así de sencillo. Eso por lo menos es lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan, en el capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Para quién es la condenación en el infierno? Para los incrédulos. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, todos lo conocemos, también dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Para quién es? Para los incrédulos, para los que no creen. En San Juan 3:36, recordamos, también dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Está sobre él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, búsquelo conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la condenación del infierno? Para los incrédulos, para los que no creen. No es para los creyentes. Está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Y ahora aquí Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 9, está diciendo, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué cosa? Para ira. El infierno no es para nosotros. Nosotros no tenemos que pasar por ahí. En Mateo, en el capítulo 25, también en el versículo 41, recordamos lo que dijo el Señor Jesucristo, malditos, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es? Para el diablo y sus ángeles. Para los incrédulos, pero no para los creyentes. Nunca fue, nunca ha sido y nunca será. En dado caso, quien se encuentre en el infierno, lo merezca o no, no puede regresar de él. No hay vuelta atrás. Job, capítulo 7, versículo 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol. Por favor, si usted está ahí conmigo leyéndolo, ¿qué es lo que dice? No subirá. ¿Sujeto a alguna interpretación? Le recuerdo que la palabra Seol, hebreo, la palabra Hades, griego, y la expresión inferno o infierno, en latín, se usan para referirse al mismo lugar en 3 idiomas diferentes. En el Antiguo Testamento, Seol, el lugar donde moran los muertos. Hades, en griego, el lugar donde moran los muertos. Infierno, el lugar de abajo donde moran los muertos. Y está diciendo Job que el que va al Seol, ¿qué cosa?
no subirá jamás. Tanto el apóstol Pedro como Judas, y yo creo que en este caso vamos a citar a Judas, dicen del infierno que el infierno es una cárcel provisional en espera del día del gran juicio final. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son eternas porque perdurarán por siempre. Y se entra pero no se sale. Y es lo que el apóstol Pedro también dice en 2 de Pedro, si más no recuerdo, en el capítulo 2, en el versículo 4. Un ejemplo. Cuando el rico murió y fue al Hades, le pidió al padre Abraham que enviase a Lázaro, quien también había muerto, el mendigo, recuerdan, que remojase nada más su dedo en agua y que viniese donde él estaba y la pusiera en su lengua para que lo refrescara de la tormentosa llama y tortura en que se encontraba. ¿Usted recuerda que le respondió a Abraham? No se puede. Le recuerdo que antes de la resurrección de Cristo, el Hades era un lugar y estaba dividido en dos. El seno de Abraham, o paraíso, y del otro lado, el tártaro o el infierno. Así que Lázaro pudo ver a Abraham, el rico pudo ver a Abraham y pudo ver a Lázaro y emprendió una conversación con Abraham pidiéndole envía a Lázaro que refresque, dice su dedo, que moje su dedo en agua y me lo ponga en la lengua para que me refresque porque este calor no lo soporto. Y Abraham le dice, no se puede. No se puede, tal cosa no es posible. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Una gran cima, solo que note que es con ese, es hacia abajo. Un abismo nos separa y nadie puede ir de allá, de aquí para allá, ni de allá para acá. No se puede. El rico entonces, que parece que entendió que merecía este castigo, porque él no dice, Señor, permítame ir allá a refrescarme, a tomarme un poquito de agua. No, le pidió a Abraham que mandase a Lázaro. Parece que entendía que merecía el castigo. Y de repente le dice, bueno, está bien, padre Abraham, pero no podría enviar a Lázaro, ¿verdad? Para que le testifique a mis hermanos, porque tengo varios hermanos, yo los amo entrañablemente, a fin de que se salven y no vengan a este lugar de tormento. De nuevo le pregunto, ¿qué le respondió el padre Abraham? Mira, hijo, no se puede. Lucas capítulo 16, versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No hay necesidad de que Lázaro se levante entre los muertos y vaya a testificarle a sus hermanos. No es necesario que nadie regrese de este lugar para predicar el evangelio a ninguna persona. ¿Qué fue lo que le dijo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen la revelación escrita de la palabra de Dios, aquella que fue escrita, predicada y anunciada por Moisés y los profetas, todo el Antiguo Testamento, la Torá, que los oigan. No es necesario que nadie se levante de entre los muertos. ¿Qué respondió? Sí, pero si alguien de entre los muertos les testifica, mire, padre Abraham, yo le garantizo, cuando vean a Lázaro resucitado, ¿verdad? No es el mismo Lázaro, hermano de María y Marta.
le dice, ellos van a arrepentirse. De nuevo, ¿qué le respondió Abraham? Mira, hijo, no se puede. Lucas capítulo 16, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La respuesta es no. Ahora yo quiero hacer un señalamiento. Si hubo uno que se levantó de entre los muertos, el Señor Jesucristo. Y aunque Él murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos, ¿cuántos creen en Él? Se cuentan por multitudes, seguramente por millones en nuestra comunidad. No. Cristo resucitó para darle vida al Evangelio. Cristo resucitó para que el precio por nuestra salvación y redención fuese completado. Por eso cuando alguien venga a nosotros diciendo que murió, fue al cielo y habló con el Señor y regresó, debemos preguntarle también, óigame, pero ¿qué evidencia bíblica tiene de que esto es cierto? De que realmente una persona puede ir al cielo y regresar con un mensaje renovador. Porque la palabra de Dios dice con claridad que tal cosa no es posible. Si una persona muere en Cristo, ahí estamos totalmente de acuerdo. Le está reservado el cielo, pero igual que con el infierno, no hay evidencia de que pueda regresar. No a su antojo. ¿Cómo? Sí, es que fue establecido para los hombres. ¿Qué cosa? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces usted no puede estar muriendo y entrando al cielo y volviendo a regresar y volviendo a morir y volvió a subir y volvió a bajar a su antojo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En dado caso, el Señor estableció un orden para aquellos que habrían de resucitar de entre los muertos. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 23, el apóstol Pablo nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Un orden. Y está diciendo que a Jesucristo, se puede leerlo en Colosenses en el capítulo 1, entre otros pasajes, le es dada la preeminencia y es llamado el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nadie podía entrar al cielo hasta después del Señor Jesucristo. Por eso el seno de Abraham, paraíso, que se encontraba contiguo al infierno, al Tártaro y el Hades. Las personas iban ahí en espera a que Jesucristo muriera, fuera sepultado, resucitase, entrase al cielo, presentase su sacrificio al Padre, y después de que Jesucristo resucitó y ascendió al Padre, ahora sí, cualquier persona que muera puede entrar al cielo. Nadie podía entrar al cielo después de morir, sino Cristo. Era el primero. Entonces Pablo lo está diciendo, en este orden, Cristo. De repente dice las primicias. ¿A quién se refiere con las primicias? Bueno, se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento. Todos aquellos que pudieron haber creído desde Adán hasta la cruz del Calvario. Probablemente esto incluye al ladrón en la cruz, ¿verdad? Todas esas personas que resucitaron, óigame, que resucitaron en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Tenemos evidencia de eso? Por supuesto que tenemos evidencia en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y vamos a darle lectura. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, primicias. Cristo, las primicias. Y dice, por último, los que son de Cristo en su venida. Probablemente se está refiriendo a aquellos creyentes que van a resucitar de entre los muertos en dos etapas. En el rapto y posteriormente en la segunda venida de Cristo. En el rapto puede pasar en cualquier momento, y si Cristo viniera ahora en las nubes, vendría por los suyos, vivos o estén muertos. Y si están muertos, en el rapto resucitarán, y sus cuerpos serán transformados, y los que estén vivos también sus cuerpos serán transformados para ser llevados al cielo. Y aquí empezará lo que llaman, o se llama la gran tribulación. En la gran tribulación, después de 7 años, el Señor vendrá en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá y va a reinar por 1000 años. ¿Verdad? Después va a reinar por 1000 años. Pero dice que quien va a reinar con Cristo en el milenio, durante estos 1000 años, son los 144,000, que habían muerto ¿cuándo? Muchos de ellos en la tribulación, sino todos. Entonces, para que reinen con Cristo en el milenio, si están muertos, ¿qué tiene que suceder? Tienen que resucitar de entre los muertos. Entonces Dios estableció un orden. Cristo, las primicias, y los que son de Cristo en su venida. No se puede estar, bueno, es que yo voy a morirme y voy a resucitar y vengo con un mensaje. No, eso no tiene sustento bíblico. Pero mire que hay una excepción a la regla. Y la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 7 y 11. Y tiene que ver con los dos testigos, aquellos dos profetas que se van a levantar durante la tribulación y van a comenzar a predicar el evangelio en tiempos angustiosos. Esos son la excepción a la regla. Dice en Apocalipsis 11, en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Oiga, y la gente se va a alegrar. Y se van a mandar regalos. Va a haber una festividad que conmemora la muerte de los dos testigos que torturaron a toda la tierra con sus plagas. De repente en el versículo 11, porque eso es lo que va a durar la fiesta, 3 días. Dice en el versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces murieron estos profetas? Una. Por eso se cree y se piensa que los dos testigos son ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Y por qué Moisés y Elías? Otros dicen que son Enoc y Elías. Bueno, porque son las personas que se cree que no murieron. Enoc fue arrebatado en cuerpo y alma y fue traspuesto. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, tanto en Génesis como en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. No conoce muerte. Y el otro, con certeza, es Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, y Él se transfiguró delante de los apóstoles con su gloria, aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Entonces ahí como que crea un poquito de discrepancia. De Moisés se dice que murió, pero no que su cuerpo fue encontrado. Entonces alguien dice, bueno, probablemente pueden ser Moisés y Elías. Yo me inclinaría por Enoc y Elías, los cuales no conocieron muerte. Con Moisés nos queda una duda. Pero con Enoc y Elías no hay ninguna duda. Ellos no murieron. Por lo tanto, deben regresar. Y van a predicar el evangelio. Y un día van, a morir. Una sola vez murieron. Podrían ser Enoc y Elías. Quienes no han conocido muerte tienen que morir conforme a lo que está establecido. Si examinamos las demás doctrinas de las personas que dicen
que se puede ir al infierno y regresar con un mensaje innovador, que se puede ir al cielo y regresar con un mensaje innovador. Nos damos cuenta que no tienen ningún sustento bíblico. O sea, no es la única doctrina que no tiene sustento bíblico. La mayoría, si no todas de sus doctrinas, no tienen ningún sustento. Parece que son el resultado del misticismo. Todo es místico, todo es como culto, como, ¿verdad? Buscan esas cosas místicas, ¿verdad? Son el resultado de lo místico, de la ostentación y, con todo respeto, del fanatismo religioso, de la ocurrencia y de la especulación. O se llaman profetas o apóstoles, y eso les da la autoridad aparentemente de decir un montón de barbaridades que la gente quiere creer, pero que no tienen ningún sustento bíblico. Por lo tanto, tenemos que decir categóricamente, después de examinar estos pasajes, que no. Las personas no pueden regresar del infierno. Las personas no pueden regresar del cielo, puesto que la revelación escrita de la palabra de Dios indica que esto no es posible. Le repito, no importa cuántas señales o milagros hagan. Si de repente dicen que tenemos que seguir un evangelio diferente, una doctrina diferente a la que nos fue legada por el Señor Jesucristo, el tal sea considerado anatema. No debemos seguirle. Es así de simple, es así de llano. No, las personas no pueden ir al cielo o al infierno y regresar con un mensaje innovador, que en dado caso no es cierto que es innovador, es el mismo que está escrito. No se puede. Por favor, retengamos aquello que nos fue enseñado en la palabra de Dios. Que la pase bien. Mi nombre es Carlos Corrales, nos vemos en la próxima.